Zulinfón. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sol Melgarejo. Pastor presente, buenas noches. Buenas noches. Roger Luna. Adi de la Cruz. Cristian Villalta. Presente, pastor. Presente. Astrid Vega. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Julio Blas. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Henry González. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Iván Melgarejo. Iván Melgarejo. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Max Alba. Max Alba. Presente, Buenas noches. Leoncio Díaz. Presente, pastor. Buenas noches. Listo. Muy bien. Continuamos con nuestra lección que estamos viendo. Hasta el momento, de repente, algunos de ustedes, de las clases que hemos estado haciendo, debe haber salido alguna pregunta, ¿no? De repente, algo que yo creía siempre, había escuchado, ¿no? No lo había estudiado de repente profundamente, pero lo he escuchado de alguien y he creído por eso, ¿no? Y estamos tratándolo acá y de repente ha cambiado algo mi forma de ver las escrituras. ¿Habrá alguna pregunta con respecto a eso? ¿Algo que aclarar de lo que hemos visto hasta el momento? Ya. Si no hay preguntas, entonces voy a continuar con un tema que es parte del tema del estudio de la escatología. Y voy a empezar preguntando, ¿qué saben acerca del reino? ¿Qué saben acerca del reino de Dios? Por favor, los escucho. ¿Qué es el reino de Dios? Porque estamos anunciando un reino, ¿no? Estamos comprometidos en extenderlo. ¿De qué se trata el reino de Dios? Quiero escuchar qué es lo que saben del reino de Dios. No, una de las cosas que no me gustaría que estén haciendo ahorita es que estén googleando o preguntándole a la IA.
¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros predicando o enseñando, no tenemos la IA, ¿no? Ni el Google para poder hacerlo. Desde el púlpito no lo podemos estar preguntando al Google, ¿no? Para ver qué respondo. Lo que quiero saber es qué cosas sabemos acerca del reino de Dios. Lamentablemente, como estamos en una clase virtual, es poco difícil que yo pueda, a ver, dejen todos sus teléfonos, dejen su laptop y mirándome acá respondan, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué cosa es lo que saben? Yo no quiero que me den una definición, pues, tipo libro, ¿no? De un erudito que ha estudiado y todas esas cosas. Quiero saber en la lectura que usted ha hecho de la Biblia, porque se supone que nosotros sacamos conclusiones de lo que hemos leído en la Biblia. Lo peor que puede hacer un creyente es creerle a otra persona antes de leer la Biblia. Yo leo la Biblia, voy entendiendo y voy interactuando con las personas, ¿no? Por eso que muchas veces acá hemos escuchado, nos han enseñado en ciertas iglesias, nos han enseñado, esto es así, así, así. Entonces, por ahí, y así voy a morir. Pero a veces demostramos y vamos al texto bíblico y vemos que el texto bíblico, cuando lo interpretamos correctamente, considerando la hermenéutica, los principios de interpretación, haciendo un estudio de términos, un exégesis, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos dicho o hemos aprendido estaba equivocado, era erróneo, o por lo menos no tenía una base escritural para poder determinar. Entonces, la pregunta es simple, no es muy complicada, sin recurrir a la IA, a Google. ¿Qué cosa es el reino de Dios de lo que usted ha leído en la Biblia? Quiero escuchar. ¿Qué es el reino de Dios? A ver, pastor, yo podría decirle, pastor, que es una más, bueno, según lo que he escuchado, más que es que es la manifestación soberana, si mal no me equivoco, espero no equivocarme. Es una manifestación soberana. Ya. Lo que más es lo que más escucho. Ya. No, pero ¿qué dice la Biblia? Cuando tú lees la Biblia, Ya. ahí Eso es lo que quiero llegar. buscar, ahora quiero certificarme bien Cuando con tú lees la Biblia, ya, a ver, Cristian, y es para todos, ¿no? ¿Han leído la Biblia? ¿Una vez toda la Biblia? Ya. No me divisiones, no exactamente todo. Tienen que leerlo todo. Si no, estamos hablando acá de... todos empezamos, cuidado, todos tenemos que haber leído la Biblia toda. Y lo más seguro es que vamos a cometer errores doctrinales fuertes cuando no hemos leído la Biblia, toda la Biblia. Uno, lo básico para un creyente que empieza en una iglesia, ¿qué cosa es? Lee la Biblia. El problema es que a veces no lo hacen. Y después quieren entrar al ministerio de alabanzas, quieren enseñar en la escuela dominical, y a veces en la escuela dominical es interesante los niños que son hijos de creyentes y un profesor o maestra que no sabe la Biblia tiene problemas con el niño que sí conoce la Biblia y a veces citan cosas y no saben qué responder, ¿no? Entonces, la idea es leer la Biblia, toda la Biblia. Un tema que toca la Biblia es el reino de los cielos. Es el tema principal. Entonces, a veces entramos en las cosas oscuras, las difíciles, ¿no? Entonces, lo primero que decimos, hay un milenio. Jesús cuando venga va a venir en un rapto secreto, mira, y después va a haber 1000 años, porque solamente leyeron un texto muy difícil, porque otros repiten, entonces yo repito. Entonces va a haber un milenio. La pregunta es, ¿qué es el milenio? Entonces, simplemente es un reinado de 1000 años. Para poder saber, es el único texto en la Biblia que habla de un milenio, de 1000 años, un reinado de 1000 años. Pero no nos olvidemos que para el Señor un año, 1000 años es uno, y uno, 1000 años. Entonces, ahí como que nos va diciendo que hay algún problema. Entonces, cuando nosotros vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla del reino de Dios. Y el principal evangelista que habla del reino de Dios, ¿cuál es? De los 4, ¿cuál es? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quién se enfoca en el reino de los cielos? En el reino de Dios. ¿Cuál de los evangelios
Su Marcos, enfoque pastor. es el reino de... Sí, Marcos. Marcos, ¿sí? ¿Han llevado el curso de Evangelios Sinópticos, Henry? Sí, pastor. Ya. A ver, acá estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 alumnos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De los 9 alumnos que hay ahorita, todos han llevado evangelios sinópticos. Por lo menos Henry dice que se ha llevado. Astrid, ¿tú has llevado evangelios sinópticos? Todavía no creo, ¿no? No, no, Has pastor, empezado todavía no. Sí, ya. recién empecé este año. ¿Quién más no ha llevado? Sí, entiendo, porque Astrid es alumna de primer año. Se comprende. Henry, creo que tú ya, ¿cuánto tiempo tienes? En el Evangelio, en el reino. No, no, no. El seminario. Por eso te ha Sí, llevado el evangelio sinóptico. sí, pastor. Y el libro principal en los sinópticos son Marcos, ¿no? Que de ahí cogen todos los evangelistas. A ver, ¿No está vamos en a ver Lucas? eso ya, porque ya, vamos a ver esos detalles. Me gustaría avanzar. Es que mira, hermanos, para poder interpretar los tiempos finales, tenemos que saber lo básico, o sea, qué es la conversión, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que los evangelios hablan justamente es el evangelio, lo que hace que uno se convierta, se transforme, y cuando uno se convierte, te conviertes en ciudadano de qué? Y lo repetimos, ¿ah? En todos los cultos evangelísticos, ahora eres un habitante ¿de qué? Reino de Dios. Ya. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Ya es. O sea, somos habitantes del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? O sea, ustedes se van a encontrar con personas, hermanos, en las iglesias hay muchos profesionales. Hay algunos profesionales que sí leen bastante, ¿no? Hay otros que no mucho, ¿no? Se dedican más a su carrera, pero hay gente que se dedica a leer. Entonces, alguien que ya ha leído algo acerca del tema de las religiones, de las preguntas que hace un fariseo a Jesús es con respecto a qué. ¿Qué pregunta le hace Nicodemo a Jesús? El reino de los Es cielos. una sola pregunta. ¿Cómo debo hacer para entrar al reino de los cielos? Él A no los sabe cielos. qué es el reino de los cielos. Uno que sabe un montón de cosas de religión, pero no sabe del reino de los cielos, no sabe nada. Y por eso que Jesús y Dios nos deja 4 evangelios. Y uno de esos libros, uno de esos evangelios, habla principalmente del reino de Dios. A ver, ¿quién más ha Ajá. llevado evangelios sinópticos? Solamente respóndame ahorita, ¿quién ha llevado evangelios? Aparte de Henry, Max, Iván, Julio Blas, Zulin, Julio Cristóbal, Leoncio, Cristian. Sí, pastor, sí, 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 llevado. ¿Se ha llevado? Ya. ¿Quién más? El resto no lo han llevado, ¿no? Zulin, Iván, Julio Cristóbal. Bueno, Julio creo que recién ha entrado. De repente no se ha escuchado la pregunta todavía. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, Julio? Julio, ¿tú has llevado evangelios sinópticos? He llevado introducción al Nuevo Testamento, Ya. que es lo que hemos llevado los evangelios propiamente.
no recuerdo, pero sí, sí, sí hemos tratado el tema del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento han visto los evangelios. Así es. ¿Te recuerdas algo en la clase de introducción al Nuevo Testamento sobre el tema del reino de Dios? Del reino de Dios. Me parece que está en Mateo, cuando Jesús comienza a hablar del reino, y es el libro que más explica, ¿no? Porque de alguna manera intenta demostrar está dirigido a los judíos, que Jesús es el Mesías, ¿no? Que Jesús es el enviado. El- Ya, ya. Bueno, según tú, Julio Cristóbal, de los 4 evangelios, 3 son sinópticos. Juan no es un evangelio sinóptico, ¿ya? Más o menos para cuando tengan mm, evangelios sinópticos. Juan no es un evangelio sinóptico, porque no Así es. cuenta, no narra la historia de Jesús así, ¿no? Sino es un poquito más teológico. Es el que más nos instruye. Es, digamos, de los 4 evangelios es el más exegético. Capítulo 1 nos habla del exégesis del Padre. Entonces, Juan no, aunque cita acontecimientos, pero no se va hacia la historia, sino se va, por ejemplo, el 1:14. ¿Qué dice el 1:14? El 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser El ser hechos hijos de hijos. Dios, ¿no? Y el 14, ¿qué dice? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el Ya. Gloria como el unigénito del Eso, Padre. hermanos, eso es teología. O sea, la teología no es mala. Para algunos acá puede ser que de repente te han puesto un chip que la teología es mala. No, la teología es humana, es verdad. Pero es lo que Dios nos ha revelado. Una buena teología es lo que Dios nos ha revelado y lo entiendo, ¿sí? Entonces Jesús no vino a decir, ¿no? Sino que en el caso de Juan, él dice, el verbo se hizo carne. Jesús, cuando nació, no vino. Por si acaso, yo soy el verbo, ¿no? Y me he hecho humano. No, no ha dicho así. Juan, estudiando, viendo todo por revelación de Dios, dice, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, Tu gloria. la gloria del unigénito. Interesante, ¿no? La palabra unigénito, todos esos términos que aparecen ahí, el verbo, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios. Ese es exégesis, es teología, pero es una revelación de parte de Dios para nosotros, desde el punto de vista humano. Pero es lo que Dios ha querido que sepamos de él. Entonces, en ese sentido, por eso que Juan no es uno de los 3 evangelios sinópticos. Los sinópticos tienen que ver con historias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1:14, el 1:14 de Juan explica lo que... A ver, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿hablan del nacimiento de Jesús? A ver, Astrid. Mateo, Marcos y Lucas, ¿hablan del nacimiento de Jesús? Sí, ¿no? Hablan. Sí. Los 3 evangelios cuentan la historia. Juan no la Ajá. cuenta. Juan no. Jesús, María estaba embarazada, él no cuenta. Ujú. ¿Sabes qué cosa cuenta Juan? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? O sea, lo que pasó. O sea, María concibió, el ángel le dijo, ¿no? Que iba a concebir del Espíritu Santo. Juan, ¿qué hace? El verbo se encarnó. Eso es lo que dice. Ah, el verbo. Ujú. El verbo se hizo carne. Eso es teología. Por eso no es un evangelio sinóptico, ¿ya? Digamos entre las cosas para poder distinguir. Los 4 evangelios, claro, son, pero si los vemos así, nos da información complementaria. Las mejores historias que existen sobre esta tierra son los 4 evangelios, más el resto de libros, pero la clave
para poder entender todo, cosa que no tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Los que se creen profetas del Nuevo Testamento quieren ser profetas del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Quieren que le digan Señor profeta, ¿sí o no? Pero los profetas del Antiguo Testamento, Henry, ¿quiere decir algo? Se ha atorado, creo. No quería interrumpir, pastor, pero tampoco Marcos anuncia, comunica el nacimiento de Jesús. Ya, muy bien, buena observación. ¿Qué cosa dice acerca del nacimiento de Jesús? Solamente Mateo y Lucas mencionan el nacimiento. Ya. Marcos, ¿qué menciona? Porque tú me dijiste en antes que que los otros dos toman información de Marcos. Sí. ¿Ya? Pues ¿Qué habla inicia Marcos? ¿Ya? ¿De dónde? Desde el bautismo. Desde el bautismo, ¿no? Pero Sí. en el pasaje, en el capítulo 1, nos habla acerca de la predicación de quién. Juan el Bautista. Ajá. Mismo Juan, ajá. Buena observación. O sea, Marcos es, por eso, decir, buena intervención, Henry. Y ahí tienes que también ver la otra parte, ¿no? No es mi curso, por si acaso. Simplemente necesito que estos cursos lo sepan. Ahora, en Marcos, tú, Henry, dices, ¿quién escribió Marcos? A ver, Henry, ¿te recuerdas? El discípulo de Pedro, Marcos, Juan Marcos. Ya, entonces, ¿de quién era la idea? ¿De Marcos o de Pedro? Testimonio de Pedro. Pedro. Ya, Pedro dicta, Marcos escribe. Se escribe, ajá. Marcos no pone ni un criterio. Porque si Marcos hubiera puesto un criterio, aunque se le dice el Evangelio de Marcos, si pone algún criterio, ahí sí tenemos un problema, ¿no? Entonces, por eso la autoría se dice que es Pedro dicta, Marcos escribe, ¿sí? Y esa escritura es inspirada. Y una de las cosas dice que Lucas y Mateo extrajeron como base el Evangelio de Marcos, ¿sí? Esa es una postura. La pregunta es por qué, de dónde sacó Lucas y de dónde sacó Mateo el nacimiento de Jesús. Si fuese así, ¿de dónde sacó el nacimiento, ellos dos? Marcos. Lucas porque era un médico y él mismo relata de que él se esforzó para poder investigar a detalle, ¿no? Lo que es acerca de Pero Jesús. no utilizó Evangelio de Marcos. Pastor, justo en Lucas yo estoy mirando lo que ahí más relata el nacimiento de Jesús, enfocándose más con la personaje de Elizabeth como tal, hermana de María, enfocándose a ella. Primeramente. Sí, bueno, es por eso. Por eso, contexto, ¿no? en los tres evangelios, los evangelios sinópticos, hablan sobre la historia, empieza a contar lo que pasó, describe. ¿Sí? Juan, a diferencia, no es un evangelio sinóptico. Ahora, yo no voy a dictar ahorita el curso de evangelio sinóptico, simplemente porque necesito que de los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, de esos tres evangelios, hay uno que habla del reino de Dios, no los tres. Lucas. Y no es Marcos. ¿Quién? Lucas. Pastor, pero ver, ahí ¿quién más? Jesús dice, Marcos 1:15. ¿Qué dice? Sí, pero no es su tema principal de Marcos. Creo que Julio Cristóbal. Sí. Antes había mencionado Julio. ¿Cuál tú crees de los tres evangelios habla del reino de Dios? Eso sí o sí tienen que haber llevado en el curso de sinópticos, saber de qué trata Mateo, de qué trata Marcos y de qué trata Lucas. El tema principal. Bueno, sí, en realidad tanto conocimiento nos están poniendo en el seminario que a veces es un poco
Difícil, Es pero Mateo, en pastor. en nuestros apuntes, a veces ya buscando, sí, sí podemos, ¿no? Lo que más o menos en todo caso puedo entender es si es que Marcos fue uno de los libros que se escribió primero, o sea, el más antiguo, como dice, ¿no? Es probable que los demás libros se hayan guiado de él. En todo caso, fue él el que comenzó, pero yo le explicaba sobre Mateo porque Mateo también habla, ¿no? En el capítulo 4 el versículo 17 dice, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Ya. no solamente por eso, sino que por las parábolas y por las enseñanzas que él mismo habla. El Sermón del Monte, por ejemplo, está en Mateo, ¿no? Y está explicando las características del reino. Y Mateo, Ujú. bueno, hasta donde tengo entendido, Mateo intenta demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado. Eh, los demás evangelios, uno de ellos lo muestra como el siervo sufriente, Pero en habla Ujú. Marcos, del Hijo de Dios, ¿no? También, y me parece que Marcos lo usa como el Hijo del Hombre, o Lucas, el Hijo del Hombre, creo. Marcos el sufriente y Juan como el Hijo de Dios. Ujú. Más o menos, estoy intentando Ya, a ver, recordarme. te escucho, Astrid. A ver, te escucho, Astrid. mencionaba que en el libro, o sea, como dijo el hermano Julio Cristóbal, como que en Mateo es el anuncio acerca de un reino que es el Mesías. En Marcos es acerca de de las parábolas milagros que hay. Y en Lucas habla acerca, bueno, del reino presente que está entre nosotros. Bueno, yo lo entiendo así. Ya, muy bien. Justamente eso es lo que, mira, como dice Julio, tiene algo de razón. A veces durante el tiempo del seminario recibimos tanta información y a veces estamos leyendo tan rápido y cumplimos con tareas más trabajo, yo entiendo. Ahora, mi idea de acá no es de que yo quiero ver quién sabe más y no, no. La idea es ahora poder articular todo lo que leemos. Pues tenemos que llegar a conclusiones para articular. Y el tema del reino de Dios es un tema principal en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Dígame, no, ese no es el tema principal. El tema principal, ¿cuál es en la Biblia? Es uno de los temas más importantes. Uno, porque hay otro que es importante, pero es uno de los importantes. ¿Cuál es? El reino de Dios. Reino de los Dios. Hay alguien que está que no es el reino de Dios? ¿Hay alguien que diga, no, no, ese no es un tema principal? Entonces, si es uno de los temas principales, el segundo que sale de eso es que Dios está reinando. La pregunta es, ¿cómo es posible que haya un reino de oscuridad que se opone a ese reino? Es una pregunta. Dos, debido a eso, el segundo tema, que es el tema principal también de la Biblia, es la salvación del hombre. Porque la salvación del hombre, el hombre ha caído en el pecado y ha caído, no ha perdido salvación, sino ha caído y debe recuperarla y enviar. Y esa es la historia de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis. Por eso que habla, ¿por qué habla? Habla de alguien, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. ¿De quién habla? Del reino de Dios, ¿De quién pastor. habla? Listo. Ya, pero habla del Cristo. De Jesucristo. Entonces, por eso que ya, ¿por qué habla de Cristo? Ideas. Digan nomás, con confianza, no es examen. Solamente estamos Génesis, participando. pastor, Quiero que participen. Una en manifestación. Génesis nos habla acerca de un protoevangelio, pastor. Hoy, Ya, excusamos. sí, bueno, protoevangelio. Sí, y ¿Qué desde dice ahí Cristian? marca toda la historia, pues, de la humanidad, ¿no? Que cada siervo que el Señor levantaba, en base a ello, ¿no? Trabajaban, ¿no? Creyendo en que vendría un Salvador, ¿no? El Mesías. Ya. Cristian, creo que querías decir algo.
Sí, más que nada, anuncia la llegada, en toda la Biblia enfoca que Jesús es el Mesías como tal, pero también enfoca lo que la llegada y cuando su segunda venida. Eso está envasado en la Biblia, lo que yo más entiendo, que enfoca más a su segunda venida del Señor y que Él es el Mesías como tal. Ya. Mira, la Biblia, la segunda venida es un acontecimiento. La Biblia no trata de la segunda venida, es parte de un acontecimiento, es parte del plan de salvación. El plan de salvación se va a completar con la segunda venida. Primero hay un anunciamiento, la promesa, la fe en la llegada de la promesa que le hizo Dios a Abraham y se cumplió en Jesús, primera venida. Y toda esa salvación se va a completar, ¿no? Porque ya, pero todavía no, en la segunda venida de Jesús. El punto es el siguiente. ¿El Señor está reinando o no está reinando durante todo ese tiempo? De hecho que sí, pastor. ¿Cómo? Desde que Jesús viene y anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, está mostrando ya el gobierno en sí. O sea, todavía no lo vemos a su plenitud, vendrá será cuando Él venga, pero ya está. O sea, el que Jesús gobierne por fe en nuestras vidas, como dice la Escritura, o que seamos templo del Espíritu Santo, o sea, ya es un comienzo, es una muestra de que Dios está gobernando en sí. No va a haber o sea, no va a haber un tiempo específico para decir recién, o sea, es el milenio y en el milenio gobierna. Bueno, eso es lo que Ya. voy aprendiendo hasta ahora. Y en Muy bien, Lucas excelente. 17, Sí, en Lucas ya, 17:21 menciona acerca de que el reino está entre nosotros. Por ejemplo, ya, muy bien. en Juan, acerca de Nicodemo, ¿no? Entonces ahí también vemos un ejemplo acerca de que menciona el nacer de nuevo. Entonces, obviamente que Ya. ahí está referido al que también el reino está entre nosotros. Ahí. Bueno, yo lo entiendo así de pastor. Ya. Muy bien, ¿qué más? Escucho al resto. El resto no solamente estén ahí escuchando, tienen que participar, por favor. Jesús nos enseña a orar pidiendo de que el reino de Dios esté en nuestras vidas, así como en el cielo. Ya. Muy bien. Así como está Pastor, citando a Astrid Henry, citemos los textos bíblicos. También lo hace Julio Cristóbal. O sea, ¿qué sé del reino? Eso es lo que he preguntado. ¿Qué sabe del reino de los cielos? Que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos está acá. Pero textos bíblicos, no me digan, bueno, es que eso cuando me dicen así, me parece, no puedo poner la mano en la candela, que lo están googleando y están respondiendo lo que alguien ha llegado, ha hecho un estudio y ha llegado a una conclusión. ¿Ya? Eso es lo que yo no digo que no busquen información ahí, búsquenla, pero primero busquen lo que dicen los textos bíblicos. Ahora, si quieres aprender de alguien, cómo busca, te ayuda también, ¿no? Ahí están todos los textos, entonces uno los va, mira, habla del reino de los cielos. Entonces, hasta el momento vamos entendiendo que el reino de los cielos está siempre. Entonces, ¿por qué algunos solamente un texto bíblico en Apocalipsis dice el milenio, reino de 1000 años? Un texto nada más dice, y con eso quieres hacer doctrina que el reino de Dios va a ser después de la segunda venida. ¿Por qué? O será, ahora, Apocalipsis, ¿qué es? Es un texto que tiene muchas figuras. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué quiero llegar? Por lo menos esta parte. Apocalipsis hay que tener cuidado de interpretarlo. Apocalipsis no puedes interpretarlo solamente pensando que eso ya pasó. Hay cosas que ya pasaron. Hay profecías que ya se han cumplido. Hay profecías que se están cumpliendo y hay algunas otras que se van a cumplir. La pregunta, el reino de 1000 años que está ahí, es una figura, es un texto difícil. Entonces tenemos que leer otros textos que me den más luces de ese texto difícil.
Entonces, no crean todo el que viene y le dice, bueno, va a haber un milenio, y todos están esperando un reino de 1000 años. Y ese reino de 1000 años va a venir, ¿cómo va a ser? Entonces, Cristo no está reinando ahorita. Ese texto, si lo interpretamos así, anula el resto de textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay que ser consecuentes. Entonces, hay que tener cuidado, porque hay gente que interpreta porque tiene intereses o algún espíritu lo está guiando a eso. Y nosotros tenemos que tener la información correcta. Si usted solamente quiere alabar al Señor, adorar al Señor, solamente necesita asistir a la iglesia y hacer un estudio bíblico en la iglesia. Pero cuando venimos al seminario vamos a profundizar un poco más para entender exactamente por qué hay 2 o 3 interpretaciones diferentes. Y esas son las escuelas de interpretación. Apocalipsis tiene, a ver, el otro día lo mencioné, Apocalipsis tiene escuelas de interpretación. ¿Alguien se acuerda cuál es una de ellas? O las 3, si pueden mencionarlas. Son 4. Y tal vez algunas más. ¿Cuáles son las escuelas de interpretación más conocidas? La futurista. Futurista. Obviamente es fácil, ¿no? La escuela futurista lo que dice es que todo esto va a ocurrir en el futuro. Todo Apocalipsis. Otro, ¿cuál es? ¿Histórica? Preterista, ¿no? Preterista. Ya, muy bien, la histórica también. La preterista habla lo contrario de preterista, futuro. sí, lo que es Pretérito antes. es pasado. Ya que ya pasó, que ya ¿no? pasó. Sí. Ya pasó. Otra es la histórica que menciona Astrid. Y hay una que es idealista, todo idealiza, ¿no? Pero les mencioné que Apocalipsis no lo puedes interpretar así con esas 4 escuelas. Hay que interpretarlo, y la literal. Ahora, hay cosas, la Apocalipsis es literal, sí, pero hay figuras. Si usted sabe qué significa la figura, ahora usted puede interpretar correctamente, literalmente. Pongo un ejemplo, la mujer corriendo en el desierto, ¿quién es? Israel. Israel. Pero, ¿por qué otros interpretan que es María, la mamá de Jesús? Entonces no es literal, es una mujer corriendo en el desierto, hay que entenderlo que es Israel. Porque si nosotros interpretamos así, que es María, vamos a hacer otro tipo de doctrina. Igualito pasa con el milenio. El milenio son un gobierno de 1000 años, un reinado de 1000 años. Entonces, desde ahora le voy diciendo que no es, porque hay que interpretarlo a la luz de las escrituras. Y eso tiene que ver con el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál de los 3 evangelios sinópticos habla sobre el reino de Dios? Hay uno solo que habla todos los detalles del reino de Dios. Todos hablan del reino de Dios, claro, porque toda la Biblia habla del reino de Dios. Pero ¿cuál de los 3 habla? Ese es su tema. Claro, pastor, creo que sí. Mateo, porque Mateo, Jesús presenta el reino de Dios en parábolas, creo, ¿no? Ya, muy bien, buena observación, Henry. Así me gusta que vamos, yo no los he puesto acá para que dicten la clase, sino vamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo, porque cada vez que vengo me voy preparando, voy viendo a ver qué es lo que tengo que mejorar. Cada día tenemos que saber un poco más, ¿sí? Sí, Julio. ¿Hay alguna diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Porque, o sea, Mateo se entra a tallar más por el reino de los cielos, ¿no? ¿O era un tema solamente de interpretación hacia los judíos nada más? Ya, muy buena observación. Ya, muy bien, muy bien. Hermanos, porque lo que yo quiero llegar es a que descubramos en las escrituras, no lo que dijo mi iglesia, o sea, lo que dice la iglesia presbiteriana, ¿no? Lo que dice la iglesia presbiteriana de Gracias de Dios, ellos hablan otra doctrina, ¿no?
No es eso. Es lo que dice la Biblia. Ustedes tienen que tener contacto con la Biblia. Disculpen que sea un poco fastidioso, pero conmigo también fueron fastidiosos mis profesores y me ayudaron bastante. Lee la Biblia. ¿Cómo es posible que a un alumno que va al seminario, eso es lo que yo decía, ¿no? ¿Qué se creerá ese profesor? Me manda a leer la Biblia ya la he leído. No, es que la Biblia nunca la terminamos de leer. Cada vez que llegamos al texto aparece algo que nunca había descubierto. Y yo digo, cómo es posible que en una segunda lectura aparezca otra cosa? En una tercera lectura aparezca otra cosa. Entonces hay que leer. Y dos, hay que ir aprendiendo, ¿no? Texto por texto, texto por texto. Entonces, la idea es que conozcamos toda la Biblia a profundidad. ¿Cuánto toma eso? Años, años. Pastor, entonces yo tengo que leer, lea siempre, pues, las escrituras. Léala. Puedo escuchar, ahora, una vez un alumno, les cuento esto y ahí hablas. Un alumno, un compañero de mi promoción del seminario, me dijo, ¿sabes qué? He descubierto, me dice, un método que yo me echo a dormir y pongo un audio de la Biblia y toda la noche mientras duermo, eso lo escucho y al día siguiente lo sé, dice, eso está comprobado. Entonces yo lo miré y le dije, oye, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que no vas a leer la Biblia, Leo, que te lo vas a aprender así escuchando. Sí, me dice, me han dicho que queda bien, ¿no? Entonces bueno, de repente, pues no, de repente funciona, no lo sé cómo funciona a veces la parte de aprendizaje. Yo tenía mis serias dudas, pero al final él nunca terminó el seminario, ¿no? Y él no está enseñándole a nadie, porque no llegó a aprender Biblia, porque en la iglesia, en el seminario, perdón, nosotros vamos a aprender Biblia. Se supone que si aprendemos debemos terminar siendo un poco más espirituales, pero la excelencia académica debe acompañar esas dos cosas, ¿no? La interpretación, respetando la hermenéutica, los principios de interpretación. Eso es lo que estamos tratando de lograr en el seminario. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Por favor, escúchenme. Alguien lo va a tomar el consejo, otros no lo van a tomar. Lean la Biblia. Háganse planes de lectura de la Biblia. No paren de leer la Biblia. Porque usted tiene que ser un biblicista. Dominar el tema de la Biblia, debo dominarlo de principio hasta el fin. ¿Cuánto tiempo, pastor, me va a demorar eso? Muchos años. Pero cada vez vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Entonces, ¿alguien quería comentar algo? Pastor, me hizo a ver, Cristian, lo de Cristian, Henry y Astrid, en ese orden, por favor. Cristian. A ver, pastor, quisiera ver que usted me aclare y si es posible me corrija. Yo, viendo en el libro de Lucas del Evangelio, entiendo que describe el reino de Dios como inclusivo y accesible para todos. O sea, destaca todo, yo que lo estoy leyendo acá, enfoca todas las historias de ciertos personajes cuando han vivido en una pobreza, ¿no? Pobreza y fueron oprimidos como tal, ¿no? Y ese regimiento refina las jerarquías sociales. O sea, uno de ellos habla en la parábola del buen samaritano, ¿no? Ese es un ejemplo que lo podría yo tomar, que también y acogía con el tema de saqueo. Y en el buen samaritano es una referencia, claro, para ver cómo define la palabra de las jerarquías sociales. Eso, es lo que tengo yo publicando como tal, que esos son uno de los ejemplos. Sí. Muy bien. ¿Tan rápido has leído 24 capítulos de Lucas? Acá justo tengo el capítulo que, ese capítulo me ha estado guiando. Lo ideal, Cristian, léelo todo y después conversamos acerca de eso, ¿no? Hay que leerlo todo y después a veces leyéndolo todo tampoco vamos a saber cuál es el tema principal. A mí me ha pasado, he leído todo Juan y yo no sabía que era un exégesis del Padre, eso lo he aprendido de un profesor y cuando, por esta razón es, ¿no? Y por esta razón es Evangelio sinóptico, ya. Entonces, para ir, Astrid, algo ibas a decir y de ahí Henry. No, me quedé también con la duda acerca la misma pregunta de el hermano Julio, acerca de que Mateo menciona el reino de los cielos, pero Marcos, Lucas y Juan el reino de Dios. Pero yo entiendo, pastor, que es por el tiempo que se escribió, ¿no? Si bien es cierto, en Mateo era para los judíos, y ya luego fue no solamente para judíos, sino para todos.
Por eso, Ya. pero tienen el mismo concepto. No sé si Sí, es... es que por eso son evangelios, porque van a hablar de Ajá, Jesús. Todos los 4 evangelios hablan de Jesús. La pregunta es cuál es el enfoque que le da cada uno a Jesús, ¿sí? Ahora, ajá, el evangelio es una buena noticia, ¿no? Y la buena noticia empieza con un problema, ¿no? Con una mala noticia que vamos a ir al infierno por nuestros pecados. Vamos a morir por nuestros pecados. Y Jesús ha venido a pagar y por la fe vamos a ser salvos. Y en la resurrección vamos a ser transformados. Ese es el evangelio, eso está ahí. La pregunta es que cada uno va a hablar de Jesús o no. ¿Estamos bien, Astrid? ¿Hasta ahí? Los, sí, los 4 evangelios van a hablar de Jesús. 3 y el de Juan no se considera sinótico, sino es separado, pero habla también del mismo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? ¿Hasta ahí vamos? Ya. Henry, te escucho. Lo que estaba compartiendo, pastor, de su compañero, creo que dijo acerca de que ponía audio y lo hubiese Ya. todo. Ah, bueno, ¿qué fue de él? Bueno, no, nunca terminó, ¿no? Nunca terminó, no se dedicó a estudiar nada, ¿no? Me parece que no funciona el tema de ponerse un audio y escuchar la Biblia toda la noche, ¿no? Creo que lo tomó. Me gustaría aprender así, ¿no? Pero cuando duermo, en mi caso, ¿no? No sé, de repente alguien por acá sí, pero creo que esas metodologías no funcionan. En mi parecer hay que leerlo con todos tus sentidos, ¿no? Bueno, la Biblia habla de que agarró las escrituras y se la comió, ¿no? Fue amargo en la boca, pero en el estómago era dulce, más dulce que la miel, ¿no? La Biblia habla que las escrituras son más dulces que la miel. Sin embargo, hay algo que sí les voy a decir, hermanos. Cada vez que quieras leer la Biblia, algo va a pasar. Te va a dar sueño. ujú, Hay algo que pasa en nosotros, algo que pasa en nosotros que no quiere leer la Biblia. Hay algo, no sé qué cosa es, no lo puedo explicar. De repente acá alguien que conoce más al diablo, sabe cómo funciona, yo no lo conozco personalmente, solamente conozco lo que la Biblia dice, pero algo pasa como oposición para leer la Biblia. Y yo creo que es un tema de hábito, primeramente, hábito de la lectura. Hay que agarrar la lectura, ¿no? Y 2, creo yo, que hay que orar para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a leer la Biblia. Porque cada vez que abro la Biblia, algo pasa, me da sueño, me llaman por teléfono, tengo que solucionar esto, tengo que hacer, no tengo tiempo, mañana lo hago. Y así se pasa 20, 30 años, están enseñando en las iglesias, pero cometen errores porque no lo han leído todo. Entonces, hay un desafío ahí, ¿no? De escuchar la palabra de Dios. Muy bien, pasando un poco de eso, voy a mencionar que el Evangelio de Mateo, la palabra clave en Mateo es reino de los cielos, ¿ya? Reino de los cielos. O sea, ¿quién habla del reino de los cielos? Habla Mateo. ¿Por qué habla Mateo del reino de los cielos? Porque él va a presentar a Cristo como rey. amén. Un reino tiene Un un rey. rey. Un rey. Por eso que habla del reino de los cielos. Y habla de Jesús como el Mesías prometido. Él es el rey que va a nacer. Por eso que cuando vienen los sabios del oriente, magos, como cada uno le dice en su religión, es una broma, esos sabios vienen y cuando hablan con Herodes le dicen, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? La pregunta es, hermanos, es muy difícil. ¿Va a nacer un rey y no tiene reino? ¿Tú qué dirías, Henry? Perdón, Cristian. ¿Van a ser un rey y no tiene reino? ¿Sí o no? No, Tiene un reino. ¿O no, exactamente. Astrid? Sí tiene un Van a reino. ser un rey porque hay un reino. Alguien que va a reinar. No que va a reinar después. ¿Ya? Ese es un elemento importante.
Entonces hay un Mesías prometido. Ahora, Mateo, ¿qué hace? Presenta a Cristo como ¿qué? Como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. O sea, Jesús mismo dice, yo he venido a cumplir la ley, ¿sí? Las profecías del Antiguo Testamento. Y el énfasis, ¿cuál es? De Jesús es el maestro y rey esperado por Israel. ¿Por qué creen que Mateo dice, cuando la gente se acerca, le dice maestro? En Juan también vas a encontrar, pero en el Evangelio de Mateo habla sobre eso, que es el rey que va a venir. Israel está esperando un rey, y ese rey es un maestro que nos va a enseñar las cosas del reino de los cielos. Por eso las parábolas. Por eso que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué hablas en parábola? ¿Por qué lo haces tan difícil? ¿Qué cosa responde Jesús? ¿Alguien sabe? El propósito de las parábolas. Jesús lo dice porque a ustedes se les ha revelado el reino, para que tengan ellos oídos, no oigan. Lo ¿No? encontré hace un Es momento. Entonces, como hay un misterio. Lo encontré hace un claro, momento el un texto, misterio, ahorita lo ojo, encuentro. sí, el misterio es algo que hay que descubrir, que Ujú. no está velado, no es algo que nunca vamos a saber, no, el misterio es algo que si lo observamos bien vamos a encontrar qué significa, ¿ya? Ahora, por revelación, obviamente. Entonces, el Evangelio, Jesús, una de las cosas que dijo es para que algunos, escuchando, no entiendan y no se conviertan. Pregunta, ¿no se conviertan para entrar a dónde? Porque la conversión nos hace entrar a dónde? Al reino Pero de Dios. del Señor, el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero si yo no me convierto, porque Jesús dice, las parábolas le hablo para que no se conviertan, ¿no? Entonces es interesante que el reino de Dios, Dios gobierna. Ese es el punto, ¿ya? Ahora, ¿Marcos de qué habla? Marcos habla del Cristo, Pastor, Presente. perdón, ahí te lo donde encontré, es el cielo. lo encontré el capítulo 13 de Sí, Mateo. claro. El capítulo 13 de Mateo, Versículo. el versículo 10 dice, ¿no? Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, le dijo, porque a Un vosotros os he misterio. dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado, ¿no? Bueno, en todo caso el versículo Así 11, es. ¿no? Es el que habla. Ujú. Sí. Entonces, justamente el reino de los cielos tiene condiciones que el rey estipula, o sea, él está reinando, él sabe quién va al cielo y quién no va a ir al cielo. Él sabe que ha entregado una salvación para los que se han convertido y ese que se ha convertido no lo va a perder. El que no lo entiende es porque no va a entrar. Eso. Ahora, ¿en qué momento se lo va a revelar? No lo sé. A mí por lo menos me lo reveló cuando yo tenía 30 años, ¿no? Algunos acá se los ha revelado cuando, o algunos ya se les reveló desde el vientre de la madre, ¿no? Para los que creen que han nacido creyentes, son levitas, ¿no? Yo creo que en algún momento, pues nosotros, si ya estamos adultos, en algún momento, pues hemos sentido esa conversión, ¿no? Y empezamos a ver las escrituras, tenemos esa fe, tratamos de vivir como Dios nos ha dicho en su palabra. Pero los que son salvos no se pierde, porque Él los ha dejado entrar al reino. Del reino nadie sale. Entramos al reino, nos convertimos, que nace de agua y de espíritu, ¿no? Ahora, el que nace de agua y de espíritu, el Señor cuando entra a ese reino de los cielos y puede ver el reino de los cielos, lo va a matar de nuevo para botarlo. ¿Es posible? Hago una pregunta. O sea, ¿perdería la salvación de entrar al reino? ¿Es posible? Se No. arrepiente, sí. ¿Ah? Si no se arrepiente, sí. No, pero alguien que es salvo y ya Allá. entró al reino de los cielos, se convirtió, entendió y pecó, como muchos de nosotros pecamos, ¿pierdes la salvación?
Por la ese misericordia de reino. Dios, sí. Por la misericordia de Dios, sí. No, no te entiendo. Cuando me dices misericordia de Dios, sí, ¿qué significa? ¿Pierdes la salvación o No, no no, pierdes la salvación? no, no pierde la salvación. Ya, muy bien. Explica bien, ¿ah? Porque si no, me haces dudar de que Y ya- misericordia sí, no entiendo, ¿no? ¿Se pierde o Ajá. no la salvación? Sí o no, nada más. Ya el que ya, piensa que sí, que no, pero no es que si no, no. ¿Es pierde o no pierde? Ahora, ya, ya. por eso es importante entender el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino donde el que entendió la parábola para los judíos, ¿no? Y entendiéndola y le revela el Señor el misterio. Es algo que el hombre no lo puede descubrir. Es algo que tienen que alguien revelártelo. Mira, mira, acá está, para ti, para que creas. Ese es el Evangelio. Esos son los que son salvos, pero tampoco son perfectos. Yo no sé si acá, aunque la mayoría acá todos son perfectos, ¿no? Yo soy el único nomás que no. ¿No? Y como dice Cristian, esa misericordia hace que no pierda la salvación, ¿no? Con eso yo no estoy diciendo que soy un salvaje, que hago, pero sí pecamos, pues, sí pecamos, sí, ¿no? Entendemos, ¿no? Yo no estoy difundiendo el pecado, pero creo que si analizamos bien, por eso que el Señor nos da en su palabra en 1 de Juan 1:8, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente, cuando uno peca, lo que se rompe es la comunicación con Dios, pero no se pierde la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un reino estable, es un reino donde Jesucristo reina. Y el que reina dice, el que me da mi Padre de mi mano, cuando ya lo tiene en su mano, es salvo, ninguno lo voy a perder. Pregunto, digamos alguien que peca y está en su mano, ¿lo va a perder? ¿Es posible? Está en su mano. ¿Eh? Cuando habla de su mano, no es que está metido en su mano, sino está dentro de los que son salvos, ¿sí? ¿Lo va a perder si alguien falló? ¿O perderá su salvación? ¿Puede salirse de la mano de Jesús? Mm, Es imposible. imposible. Pero tampoco no puede Es decir que imposible. te peque, ¿no? Claro, pero- No, claro, yo no estoy enseñando que haya, como están seguros, pequen. No, eso es libertinaje. El que piensa así es que no tiene la fe. Pero el que, digo, o sea, acá voy, el que ya es salvo, ¿pierde la salvación? Es mi pregunta. ¿Por un pecado que cometa? Es que, pastor, pastor, como Jesús mismo dijo, por sus frutos lo conoceréis. O sea, Mm, el que es salvo, el que tiene fe, si es que en algún momento desobedece a Dios y peca, termina siendo desobedece, contristado digamos. para arrepentimiento. Sí. Y Ujú. entonces eso es lo que Pablo se gloriaba de los corintios y le decía, no, yo más bien le agradezco a Dios de que si ustedes han sido contristados, pero han sido contristados de arrepentimiento. No los estaba juzgando, no los estaba diciendo pueden perder la salvación. Más bien con eso les estaba respaldando a ellos de que ellos sí estaban seguros en Cristo, sí eran hijos de Dios. Y por eso es que él decía, no, me gozo de que ustedes hayan sido contristados, porque fueron contristados para Ajá. arrepentimiento y para perdón. Así es. Buen texto, excelente texto. Muy bien, Julio. Siempre cuando demos una opinión, susténtalo con un texto bíblico bien interpretado. Ahora, si por A por B citaste, bueno, acá es un proceso que vamos aprendiendo, ¿no? Ya Julio tiene cierta habilidad, ¿no? Que he ido desarrollando con los años, ¿no? Entonces, porque, Julio, tú no has aprendido esto de la noche a la mañana, ¿no? Es proceso, ¿no? Y eso no quiere decir que podamos estar en la computadora de repente buscando alguna información que nos ayude a aumentar nuestros textos bíblicos de conocimiento, ¿ya? Eso siempre haga. Ahora, hasta ahí estamos. Entonces, ahora hay personas en el chat. Iván Melgarejo dice, es un territorio donde Dios gobierna, ya muy bien. Max Alba dice, es donde llega la cobertura de Dios y todos reconocen a Jesús como rey. Sol dice, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Muy bien, buenas observaciones. El reino de Dios es donde el Señor reina. Ahora,
hay un mundo, ¿no? Hay que entender que hay un mundo. Jesús habla cuando ora al Señor, a su Padre, dice, Padre, oro por ellos, no por todo el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ellos, ¿no? O sea, no está orando por todo el mundo, está orando para que el Señor proteja a los que ha salvado, para que el mundo se convierta, es la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver unos textos sobre el reino de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Listos? El reino de Dios. Muchas preguntas acerca de la escatología tienen que ver con la naturaleza del reino de Dios y la enseñanza de Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O la escatología es algo que podamos darlo lo que se te venga a la mente? O sea, interpreta Apocalipsis, interpreta Tesalonicenses como quieras. Así es la forma, no. El reino de todo, la Biblia tiene que ver con el tema principal, reino de Dios y la salvación de la gente para entrar a ese reino o para permanecer en ese reino, ¿sí? Entonces, en escatología, que es los tiempos finales, tiene que ver con la naturaleza del reino de Dios. La naturaleza tiene que ver de dónde es ese reino, dónde existe ese reino, quién gobierna, ¿no? Y la enseñanza de Jesús, eso es importante. Yo hago una pregunta ahorita, a ver, Astrid. Apocalipsis lo escribió Juan, es revelación de Dios, perfecto, pero ¿es difícil o fácil entender Apocalipsis? Mm, Bueno, no es fácil entender. No es fácil. Tiene No. muchas figuras que hay que conocer el Antiguo Testamento para poderlas saber qué significa y a partir de ahí literalmente puedo saber qué es. Entonces, Apocalipsis es un libro difícil. Sin embargo, hay otros libros que hablan acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios, Jesús vino como Mesías y como maestro de ese reino. Por eso que él utiliza y dice, el reino de los cielos es como. El reino de los cielos es como. ¿Sí? ¿Dónde has escuchado eso? En las parábolas, ¿no? El reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar. Es como la levadura, ¿no? Como la semilla de Es mostaza. como, muy bien, eso es Astrid. El resto, por favor, estén conectados, ¿ya? Es importante. Bueno, los que no están participando. Tiene que ver con la naturaleza del reino. Y Jesús lo que va a hacer es un maestro de ese reino. ¿Estamos bien, Astrid, hasta ahí? Cristian, ya. Jesús viene como Mesías, como rey, pero viene como maestro para enseñar ese reino que los fariseos no están enseñando. ¿Qué están enseñando los fariseos? Guarda la ley, entrega el diezmo, pero ellos un montón de cosas no hacían. ¿Sí? Entonces Jesús viene a enseñar sobre ese reino. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué enseñó Jesús tocante al reino de Dios? Entonces, si yo no entiendo bien Apocalipsis, Astrid, ¿qué necesito buscar otro libro que habla con más facilidad sobre el reino? ¿Cuál sería, en tu opinión? Ojo que el maestro, ¿quién es? Jesús. Jesús. Y Jesús nos revela todo lo que va a pasar, profetiza sobre lo que va a venir y cómo van a ser las cosas. Entonces, ¿dónde debería yo leer acerca del reino de Dios y de lo que va a pasar al final de ese reino? ¿Dónde? ¿En los evangelios? Muy bien. No es muy complicado. Gracias. Hasta ahí me van siguiendo todos. ¿A qué se refiere la frase reino de Dios? Entonces, ya sabemos que el Evangelio de Mateo nos va a hablar con más claridad sobre el rey y ese reino de Dios. Entonces, ¿qué se refiere el reino de Dios? ¿Ha llegado ya el reino ha llegado ya el reino o todavía queda por revelarse en el futuro? Primero, definición, reino de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, se refiere al reinado, liderazgo real, dirección o gobierno, ejercicio de poder de Dios. Un significado secundario es el de un lugar. Mira, algo secundario es un lugar.
pero principalmente en el Antiguo Testamento es un reinado. Jehová reina. ¿Se acuerdan? Si hemos leído el Antiguo Testamento, la palabra Jehová reina está. Un sentido secundario habla de un lugar en donde se ejerce aquel dominio o reinado. Cuando Jesús utiliza esta frase se refiere al reinado de Dios ejercitado en su persona en vez de un lugar geográfico, o sea, un reino espiritual. Mi reino no es de este mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si fuera este mundo, mis seguidores ya hubieran tomado el reino, pero no lo van a hacer así, dice, ¿no? Muy bien. Por favor, voy a preguntar a los que no participan, estén pendientes, por favor. Entonces, ¿el reino de Dios es futuro o presente? Hay tres posibilidades. Es futuro. Si es futuro, no ha llegado todavía. Este comenzará cuando Jesús regrese por segunda vez. Esa es una interpretación de la escuela futurista. La segunda opción, posibilidad, el reino ya está presente. Esa es una escatología realizada. Y ese reino presente en el ministerio de Jesús. Interesante, ¿no? Y la tercera es presente y futuro. Que voy a mover esto porque yo tengo acá una vaina que no me deja ver. Ya. Entonces, hay un reino futuro, un reino presente y hay un reino que es presente y futuro. Escucha, por favor, mucha atención. Una escatología inaugurada, se le dice. Ha comenzado, pero todavía falta la consumación final del mismo. Voy a hacer una pregunta. Yo sé lo que hemos estado interactuando, ya sé cuál es la opción. Quiero preguntarle a Julio Blas. Julio Blas, ¿cuál de estos tres tú crees que... No son las tres, una de estas tres. ¿Cuál crees tú que es El la tercero. correcta? El tercero, ¿cuál? El reinado presente y futuro. Sí. Ya, muy bien. Leoncio, ¿cuál de las tres tú crees que es la opción bíblica? Leoncio. No está, parece. Zulin. La tercera, pastor, también, que ya está, pero no en su plenitud aún. Ya, es una forma de decir, muy bien. Iván, ¿tú estás de acuerdo con tu esposa? ¿Por qué es tu esposa o porque la Biblia, tú te has dado cuenta de eso? Cuéntanos, Iván. Con mi esposa, pastor. No, porque la Biblia también. Si no, Hay que estar de acuerdo, vas a tener pastor. problemas. Ah, no, por supuesto, claro. Pero bíblicamente ¿tú crees que es correcto? Es una broma, por favor, simplemente para también reírnos un poquito. Entonces, el reinado es presente. Henry, ¿cuál de las tres tú crees que es? ¿Futuro o presente? La Futuro, tercera, pastor, como la frase que estaba la tercera. mencionando, ya, pero todavía no, algo así creo que no recuerdo bien. Muy bien, excelente, Henry. Ya veo que me estás entendiendo, me estás escuchando. Perfecto, ¿no? Vamos viendo el ya, pero todavía no. Muy bien, es una buena terminología. Max Salva, Max Salva, Max, Sí, pastor, también con la tercera, pues, pastor. también, ¿no? No te queda otra, pues, ¿no? Es la única, la que salva, la única. Ah, muy bien, muy bien. Ya, Astrid, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con tus compañeros? Sí, pastor, el presente y el futuro, ¿no? Cuando dice que la segunda venida, Presente y futuro, ahí ¿no? recién se completa el reino de Dios. Ajá, Amén. ya, muy bien. Julio, Julio, Julio Cristóbal,
Julio Blas. Pastor, así estoy, pastor. Sí, Disculpe. ya. La tercera, la segunda, la primera. No, sí, la tercera, pastor. En eso Ya, concordamos con todo el grupo. hasta el momento, todo lo que hemos ido viendo apunta a un reinado presente y futuro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Julio Blas. Así es. Julio Blas. Ya le respondí, fue el primero, número 3. Ah, ya. Discúlpame. Ya no hay problema, bro. Discúlpame. Desde la primera venida de Jesús ya me había respondido. Está bien, disculpa. Leo me falta. Leo, ¿estamos por ahí? Pastor, Sí. ¿me escucha? ¿Cuál de estas tres opciones crees tú que son? Son tres posibilidades del reino de Dios. ¿Cuál de estas tres? ¿Un reino futuro, reino ya presente o es un reino presente y futuro? Ha Depende del punto comenzado, de pero vista todavía falta donde la lo cosa. veas. Sí, ¿cuál Por es? ejemplo, si hablamos según el Apocalipsis de que Jesús vendrá y dominará o reinará acá en la tierra nuevamente, se podría decir que es futurista, ¿no? Que es mi posición. Pero si La lo tomamos en dispensación según los cuenta, bautistas. hermano, tú ya hablaste, por favor, tu forma Ay, de pero No, te pensar escucho, no es la mía. Leo. Te escucho. Bueno, no sé si hablo o no hablo. Te escucho. Bueno, como le digo, depende del punto de vista que usted lo ve, ¿no? Porque en cierta manera dice que el apocalipsis no va a pasar, pero si lo vemos desde el punto de vista en que Jesús va a venir a la tierra y va a estar acá en la tierra, es futurista, ¿no? Y es una posición clara y real. Pero si lo vemos también desde que Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, que lo habla en los evangelios, yo creo que también podría tomarse como presente y futuro, ¿no? O sea, pero le doy mis dos posiciones, ¿no? Depende del punto de vista que se vea. Ya. Está bien, no, sí, vale tu tema, porque hay estas tres posibilidades. O sea, no, lo que dice el hermano Leo no es que él, zapatito roto, y él cree que es este futuro. No ha sido así. Es un punto de vista, como él dice. Entonces, existen estas tres posibilidades. Ahora, les digo, el hecho de decir que no va a haber una segunda venida, eso es una herejía. Ahora, decir en qué momento va a ser el reino y esas cosas es secundario, ya no es herejía. Ahí hay posibilidades, por eso he puesto posibilidades. Entonces, por lo menos, desde el punto de vista que nosotros estamos viendo, es un reino presente y futuro. O sea, de qué es futuro, sí es futuro, pero también es presente. Ahora, según los textos que vamos leyendo, vemos que hay un reino que está presente, pero es un reino que también se va a consumar en algún momento. Ahora, vamos a ver algunos elementos más, ¿sí? Yo creo que para poder resolver esto, debemos ver qué enseñó Jesús. Leo, vamos a observar, por favor, quiero que prestes atención y todos también prestemos atención a lo que enseñó Jesús sobre el reino de Dios. Si el reino de Dios es presente o es futuro. ¿Qué dijo Jesús? Porque Jesús vino a esta tierra, según lo que hemos leído, hemos visto en Mateo, es el Mesías prometido y habla del reino de Dios y que el rey ya nació. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se dan en Jesucristo. ¿En eso está de acuerdo, Leo? Que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Claro, eso sí, pastor. ¿Estás de Hasta acuerdo ahí con nos eso? coincidimos. Ya, Sí, ahí no va, para poder seguir, para que me sigas el hilo, ahí no más. ¿Dónde estás? Él es el cumplimiento de las profecías, ya. ¿Y como qué nació? ¿Cómo qué nació? El cumplimiento como Mesías. ¿Quién es un Mesías? Es un Salvador.
Y el título de Salvador se le da solamente a un rey de la sucesión de David. David, Leo, ¿David era rey? ¿Perdón? ¿David era ¿Hola? rey? Sí. David era Y rey. Jesús es de la Perdón, descendencia. pastor. Jesús es descendiente de David. Jesús es descendiente de David. Lógico, pastor, eso lo Leo, sabemos todos. Jesús, hijo de David. Lo sabemos todo. Entonces, ¿qué cosa es? Es rey. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Nació el hijo de la promesa, porque David era un tipo de lo que iba a venir Jesús. Jesús es el cumplimiento total. Entonces, Jesús como rey vino a establecer su reino y enseñó cosas del reino, las parábolas. Ahora vamos a leer algunos textos, ¿sí? A ver, en Mateo 1.15, a ver, Cristian, por favor, en Mateo 1.15, en Mateo, no vamos a leer estos textos, apúntenos, por favor. Es Marcos 1:15, no Mateo. Marcos 1.15, Mateo 4.17, 12.28 y Lucas 11.20. Jesús dice, el reino de Dios está cerca. Jesús le dijo a sus discípulos que predicaran la cercanía del reino. ¿Dónde le dice eso? En Mateo 10, versículo 7, en Lucas 10, versículo 9. Ahora, el punto de estos pasajes es que en Jesús se ha acercado, ¿qué cosa? El tiempo y la localización del reino de Dios. Los hombres podrán entrar en ello como nunca antes. El reino se ha acercado. No hay que ir a un sitio a buscarlo. El reino se ha acercado. ¿Se entiende? Muy bien. Eso es lo que enseñaba Jesús. Ahora, Hechos 2:36 al 41 nos habla cómo podemos entrar por medio de la fe en Jesús y recibir el reinado de Dios en sus vidas. Por favor, Leo, si puedes leer Hechos 2:36 al 41. Todos vamos a Hechos 2, versículo 36 al 41, 5 versículos. Ahorita. Ya, del 36 al 41. Sí. Ya dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, hasta ahí. Entonces, acá lo que vemos en estos textos, que la entrada al reino es por medio de la fe. Mira lo que dice el versículo 36. Dios le ha hecho Señor, ¿y qué cosa? Cristo. ¿Y Cristo qué significa? A ver, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Alguien, por favor? Les escucho. ¿No sabe? ¿Qué significa Cristo? Significa ungido. El ungido significa Mesías. Y los Mesías en Israel son reyes. Y Jesús es el cumplimiento, el último rey que va a venir, la promesa de un rey. ¿Sí?
Entonces, el rey ungido es el que figura acá. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Son los títulos de un rey. Ahora, vamos a ver. El reino de Dios está en vosotros, también dice, ¿no? Habíamos visto en antes que era el reino de Dios está cerca. Ahora, el reino de Dios no solamente está cerca, el reino de Dios está entre vosotros. Para nosotros. Lucas 11, 20, 21. ¿Puedes leer, Astrid? Por favor, todos conectados con la Biblia, y me van a responder todos bíblicamente, ¿ya? No simplemente, o sea, me dices tu postura, pero según la Biblia, ¿no? Yo entendí en la Biblia esto, ¿no? A ver, vamos. Lucas 11, 20, Ya. 21, por favor. Lucas 11, 20, 21 dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ya. Solamente el 20, creo que he puesto 20, 21 y me he pasado. Pero es el 20, ¿no? Ciertamente, si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonios. Astrid, yo te hago una pregunta. ¿Jesús echaba fuera demonios? Sí. ¿Qué lo hacía? ¿No? Al endemoniado gadareno había una legión metida en el demonio y los echaba fuera. O sea, y él dice, si yo por el dedo de Dios, ni siquiera dice yo por mi capacidad, sino por el dedo de Dios hecho fuera demonios, ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente, ¿qué cosa, Astrid? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Según ese versículo, el reino de Dios está entre nosotros, es presente ahora, porque eso fue hace 2000 años. Entonces Jesús dice, Jesús se está refiriendo a la naturaleza interna del reino. Tiene que ver con lo que está dentro del hombre, no una realidad externa. ¿Sí? El hecho de echar un demonio en el nombre de Dios, el reino de Dios se establece en esa persona. Porque ya Eso es lo que está está diciendo. actuando. Muy bien. Es un reino que está actuando, pero dentro de la persona. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? No es un reino que lo vas a ver afuera. Ah, Jesucristo está con su corona. No. Si él echa afuera a alguien y viene del contexto de que le están echando la culpa, versículo 19, ahí está el contexto. Le están diciendo que él está echando fuera los demonios. Mira, del demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, versículo 14. El mudo habló y la gente se maravilló. Versículo 15, algunos decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y le dice, ¿no? Casa dividida, etcétera. Esa es la otra enseñanza. Versículo 19, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Entonces, él está hablando que también puede referirse a Cristo mismo. Él estaba presente en medio de ellos, ¿sí? Estoy dentro, ¿no? Ya estoy gobernando en esta persona de espíritu mudo. Ahora yo gobierno ahí. Es lo que está diciendo, ¿sí o no? Muy bien, por favor, síganme con cuidado los versículos. O sea, es un reino que se ha acercado, es un reino que está presente, pero es un reino interno en las personas. 3. Algunos que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A ver, por favor, Cristian, lee Mateo 16, 28. Creo que Leo está levantando la mano. Pastor, una duda. Sí, te escucho. Ahí quiero que me aclare algo. Con respecto al Sí. dedo de Dios, lo pone como algo, como simbólico, ¿no? Si por el dedo de Dios o el poder de Dios, digamos que algunos lo toman como el poder del Espíritu Santo, podríamos decir que también podría ser pasado por lo que eso se mencionó en Éxodo
con respecto a las plagas y los mismos magos del faraón, en Éxodo 8 exactamente, dice, dedo de Dios es ese, es este, ¿no? ¿Se refería en el mismo Sí, contexto pero ya, al reino para aclarar o eso, es otro? Disculpe. para aclarar eso, ese dedo de Dios, eso habla en el monte Sinaí, es otra figura que utiliza, pero para referirse a eso, acá está hablando que, ¿quién fue el que echó fuera el demonio de espíritu mudo? Leo, ¿quién echó el espíritu Jesús, de Jesús. mudo que tenía? Ya. Entonces, si por el dedo de Dios dice, ¿no? Hecho yo, o sea, hecho yo, dice, yo Jesús. No habla de Moisés ni de nada, sino yo Jesús, ¿no? Si por el yo echo fuera los demonios, porque Jesús está echando fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿sí? Muy bien, esa es la aclaración, está hablando de Jesús. Ese dedo de Dios es el poder de Dios, ¿no? Que Él está echando fuera espíritus, ¿no? A ver, ¿quién puede leer, por favor? Mateo 16, 28, ¿a quién le encargué? A mí, a mi pastor. Mateo 16, Ya, 28 lee. dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarían la muerte, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ya, muy bien. Y Lucas 9, 27, Justo acá lo tengo también. Lucas 9, ya, 27 ¿qué dice? dice, ah, pero os digo, en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahí está. Ya, muy bien. Este verso se refiere a los eventos del día de Pentecostés en Hechos 2. No van a creer hasta cuándo. Hasta que vean el reino de Dios. ¿Cuándo van a ver el reino de Dios? El día de Pentecostés, cuando reciban el Espíritu Santo. Algunos, ¿no? Entonces, ese texto que dice, vean el reino de Dios, ¿no? Es viniendo en su reino, se refiere a Cristo entrando en su reinado cuando fue exaltado al cielo y a la diestra de Dios, ¿sí? ¿Eso en qué momento fue? Cuando Él asciende. Hago una pregunta. Jesús cuando murió, resucitó al tercer día, ¿correcto? ¿Y qué hizo cuando resucitó? Ascendió a los cielos. Se le apareció a sus discípulos. Pero primero Muy descendió. bien. No subió a los cielos. ¿Cuántos días se le no, claro. apareció a los discípulos? Ah, Estuvo en la tierra ¿cuántos días? 10 días. ya. Sí, señor. Y de ahí ascendió a los cielos. Sí, sí. Y después 40 días más, 40 días más, entonces 40 más 10, después de la resurrección, 50 días, es el Pentecostés. A ese viniendo en su reino, o sea, cuando recién vean la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Viniendo en su reino se refiere a Cristo entrando en su reinado cuando fue exaltado al cielo y a la diestra de Dios. A los 10 días Él ascendió. Entonces algunos no creían. Dame, a ver, ¿quién con... Es simple, ¿eh? ¿Quién no creía que Jesús había resucitado, que era rey? Los fariseos. No, ellos sí no creían nada. Hay uno de sus discípulos que no cree. Tomás. Bueno, apóstol. Tomás, ¿no? Tomás. Tomasito, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Que no nos cuesta creer algunas cosas, es verdad, pues, ¿no? Hasta que no toque, hasta que no me pase, yo no voy a creer, dice, ¿no? Entonces, uno de ellos, ¿cuándo creyó? Cuando lo vio al Cristo resucitado, ¿no? Entre esos 10 días, ¿no? Los 10 primeros días. Por eso dice, viniendo en su reino, ¿no? Entonces, en el caso de Tomás, estaba en la presencia de Cristo, no podía ya hacer otra cosa, ¿no? Y dice que ahí él recién se postró y lo adoró. Entonces, no sé cómo habrá sido su relación antes de Tomás con Jesús, pero era uno de sus discípulos, pero no creía. Hasta que lo vio resucitado y tocó, y dice que él se cae de rodillas, Señor y Dios, y lo adoró.
Entonces parece que antes no lo ha adorado porque tenía sus dudas, pero todavía era discípulo, interesante, ¿no? En la presencia de Cristo. No necesitaba del Espíritu Santo porque estaba viendo a la segunda persona de la Trinidad. Pero hay algunos que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo, ¿no? Que es el Pentecostés. Sí, escucho. Alguien que creo que quería preguntar. Pastor. Solamente para decirle nada más que fueron más bien, es que estuvo 40 días aquí Jesús y después pasaron 10 días más para el Pentecostés. O sea, Hechos fue 1:3, pastor. 40 días, al revés, ¿no? 40 sí, días en la tierra. Hechos Sí. 1:3, sí. Hechos 1:3, a ver, espérate, a ver, lo hizo al revés, ¿no? Hechos 1:3. Ya, está bien, al revés le he dado el dato. 40 días estuvo y después ascendió. Y después de 10 días vino el Pentecostés. ¿Está bien? Correcto. Ah, buen texto también, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Esos 40 días, ¿qué hizo? Habla acerca del reino de Dios. Comenzó Muy bien. Otro dato más, ¿no? Otro dato más. Sí, sí. Ya, muy empezó bien, a sí. enseñar a sus discípulos. Ujú. Así, muy bien. Listo, seguimos. Creo que Leo, ¿quieres preguntar algo? Pastor, usted dice que este versículo, Mateo 16:28, habla de ese momento del presente, porque ahí hay un tema. ¿Es para el presente? O sea, habla de los apóstoles que vayan a ver al Hijo de Dios bajar con los ángeles. Mateo 16:28. Sí, lo que usted leyó, ¿es A ver, para ese léelo. contexto? No, léelo tú. Tú me estás citando, léelo tú. ¿Qué dice? Ya, ya, yo le entendí de que usted dijo de que de No, ¿qué dice el cierto texto? Primero, ya, léelo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Les está Ajá. hablando en ese contexto a ellos o a futuro de la? Porque si tomamos en cuenta el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, Ujú. ¿bajo qué contexto le está hablando? ¿A futuro o a ellos? Por eso, acá le está diciendo algunos de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ojo, tienen que observar, siempre ya les he enseñado, ¿no? Para saber de quién está hablando. ¿Quiénes son algunos de que están aquí? ¿Quiénes son los que están hablando? ¿Con quién está hablando Jesús? Leo, ¿con quién está hablando Jesús? Obviamente está hablando ahí con los apóstoles, pastor. Ya, ¿dónde dice? Eso es importante. Cuando habla de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí, ¿no? Cuando habla en el 28 Sí, sí, sí. y dice de los que están aquí, está hablando de ese momento, de ese ¿Quiénes grupo. son? Ya. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, pues está hablando con sus discípulos. Esa es la idea. Siempre, Leo, tratemos cuando vamos miramos de quién está hablando. Ahora, los discípulos. Y le dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿No? Y viene el pasaje conocido, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? Está hablando de salvación, ¿no? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando de salvación futura para el hombre, me parece. Ya. Está diciendo porque el Hijo del Hombre vendrá. Ya vino, pues la primera ya vino, ahora está hablando, vendrá en la gloria de su Padre, o sea, con su cuerpo glorificado. Todavía Jesús no ha muerto, ¿ah? Leo, todavía Jesús no ha muerto. Está anunciando algo que va a pasar después. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Juicio, segunda venida. ¿Ya? Ahora, eso es lo que dice ahí.
Ahora, 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes son los que están aquí? Los discípulos, que no Ahí gustarán vuelve la al muerte presente, ¿no? hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Ahora, la referencia de eso es que varios de los que estaban ahí tenían dudas acerca del reino. Por eso que se escondieron, ¿no? Y estamos diciendo que ese evento va a ser cuando en Pentecostés, ¿no? Que muchos de esos que tenían miedo, como caso de Pedro, ¿Pedro tenía miedo o no? ¿Qué dicen? Pedro tenía miedo, pero después, cuando viene el Espíritu Santo, él está esperando la promesa, y a partir de ahí dice que con valentía y denuedo, o sea, el Espíritu Santo les dio esa valentía y denuedo para hablar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y cuando se refiere viniendo en su reino, entrando en su reinado cuando fue exaltado al cielo y a la diestra de Dios. Ahora, Mateo 24 no lo podemos leer ahorita, Lucas 21, Marcos 13 son textos que ustedes tienen que leerlo. Los discípulos hacen dos preguntas, ahí se van a recordar. Vamos a Mateo 24, solamente vamos a ver el encabezado, Mateo 24. Vamos a Mateo 24 todos. Y hay dos títulos. ¿Cuáles son los que vemos ahí los títulos? Mateo 24, cuando empieza, y en el versículo 3 hay otro título. Versículo 29 habla otro título. ¿Qué dice? La predicación después del Habla templo, de- la destrucción, disculpa. Predice la destrucción del templo, señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Yo hago una pregunta. ¿Esos títulos son inspirados? No, pastor, son colocados después. Sí, pastor. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado de guiarnos de los títulos, porque a veces los títulos son cosas que el editor, Reina Valera y Cipriano, entre los dos han puesto esos títulos para poder facilitar la lectura, pero ya tiene interpretación y eso es lo que no queremos nosotros. Nos puede ayudar, pero hay que verificar si está hablando que Jesús predice la destrucción del templo. Entonces, en el capítulo 24, Jesús habla de la destrucción del templo. Está hablando a los discípulos antes de su muerte, ¿no? Antes de la resurrección, antes de Pentecostés. Entonces, ¿de qué está hablando acá? De la destrucción del templo. ¿De qué templo? ¿Alguien sabe de qué templo? El templo de Herodes, el Está templo en el que hablando de estaban ahí, pues, ¿no? claro, el Herodes. templo, el que están viendo, ¿no? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo le dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hago una pregunta, ¿esta profecía se cumplió? Y el año 70. Sí, pastor. Muy bien. Entonces está hablando sobre la destrucción del templo. Ahora, va a continuar la misma idea de la destrucción del templo. Entonces, las señales del fin, ¿de qué fin está hablando? Entonces, algunos interpretan que es el día final y está hablando del fin del sistema religioso del templo. Bueno, esa área es un área un poco más extensa, es otro curso, es muy complicado, pero los que les guste, lean los libros de Flavio Josefo y de repente vamos a hacer un apartado un poquito más porque acá sí se nos acaba el día y no vamos a terminar de ver el tema del reino de Dios. Yo quiero verlo, lamentablemente por tiempo no podemos abarcar todo. Mira, ¿qué horas son ya? ¿Ves? Ni cuenta me he dado. Son las 9. Las 9. Ya, voy a terminar para descansar un ratito, ya, porque yo decía, pero ¿por qué me duele la garganta? Estoy resfriado y dos que estoy dándole duro. Entonces, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, los discípulos hacen dos preguntas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora,
¿Por qué hacen estas preguntas de la destrucción del templo? Porque ese es el contexto. Esta pregunta tiene que ver con la destrucción del templo y Jerusalén. Los versos 4 al 35 contestan esta pregunta. Ahora, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículos 36 al 51, ¿no? 36 al 51. Contestan esta pregunta, en verdad, hasta versículo 46. ¿Qué dice el versículo 36? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Quién puede leer versículo 34? 24, 34. Ya, yo lo leo. Dice así. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. El 36. Sí. Pero el cielo y la tierra pasará, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya, hasta ahí nomás. Muy bien. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A ver, ¿quién sabe cuánto tiempo dura una generación? Por favor, quiero que estén conectados, hermanos, porque ya no, esto no voy a poder volverlo a repetir, ¿no? Viéndolo así. ¿Cuánto en la Biblia es una generación? ¿Cuántos años es una generación? Me parece, pastor, que es 70 años. 70, No. 100 años. ¿70? No, según la Biblia, pues, si hacemos cálculos, vamos para 200 años, 1000 años. No, no. Según la Biblia, ¿cuánto es una generación? A ver, ¿quién habló, por favor? Según el Señor dice, se acordará, ¿no? De tercera y cuarta generación, ¿no? De los que están en Ya, desobediencia. pero ¿cuánto es una generación en la Biblia? Que viene a ser padre, A ver. hijo, nieto, bisnieto. Ya. No, ¿cuántos años, pues? En la Biblia, ¿cuántos años es una generación? Una generación, les voy a dar una pista. La Biblia habla de que, dice, bueno, no sé si es eso, algunos son de 70 y los más fuertes de 80. Ya, ese es el tiempo que dura una persona. Pero es una generación en la Biblia es... No. ¿Cuánto tiempo pasó en el 40. desierto? 40 años. Ya, y ahí ahora van a buscar ustedes más textos, va a refrendar. Ya, pregunto, ¿cuántos años tenía Jesús aproximadamente cuando él predice la destrucción del templo? Cerca de 33. 30, 33. Más 40, ¿cuánto es? 70. 70 y 70. tantos. ¿De qué está hablando entonces? ¿De la segunda venida? ¿O está hablando de la destrucción del templo? 40 y 30 es 70. Esa profecía se cumple. Matemáticamente lo sumas. 40 más 30, 70. No hay otra cosa que hay que interpretar. Eso viene de la interpretación de las 70 semanas. Entonces los dispensacionalistas interpretan que esa última semana se va a cumplir todavía en el milenio. Es un error. Ya se cumplió. Después voy a dar algunas otras razones, pero ahí se cumplió. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Contestan esa pregunta, ¿no? El versículo 46 también dice, ¿no? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le hayan haciendo así. La destrucción de Jerusalén, vamos a verlo del 4 al 35, y Jesús dice que antes de la destrucción del templo algunas cosas sucederán, y entre esas se va a predicar el evangelio, ¿no? Luego vendrá una señal digna de confianza. ¿Cuál es? La abominación desoladora. Y una amonestación a que no sean engañados por falsas señales. La venida de Jesús en juicio será visible, ¿no? Ahora, en ese reino de Dios, una descripción apocalíptica del juicio de Dios sobre Jerusalén.
versículo 29 al 31, y lo podemos comparar con estos textos de Joel también, ¿no? Joel, Isaías, Ezequías y Apocalipsis 6:2. La señal verdadera demostrará cuándo está por suceder el juicio de Dios. Será antes que pase esta generación, ¿no? Eso es lo que está diciendo el 32-35. Del 4 al 28 habla de aquellos días. Los días, ¿qué días? Los días de la tribulación. ¿De qué tribulación están hablando? Según ese texto, cuando los romanos sitiaron a Jerusalén. Ya. Entonces, ha habido una tribulación. Algunos han pensado que es cuando vino los judíos y vino ¿cómo se llama? Hitler, ¿no? Y a los judíos, esa fue la tribulación. Algunos otros momentos están esperando, pero la tribulación que habla acá, dice, es una tribulación que nunca ha pasado. Cuando leemos los libros de historia de algunos judíos como Josefo y la historia de las guerras de los judíos, se describe en esos dos libros, estos historiadores judíos, no cristianos, describen cómo fue el tema de esa tribulación, ¿no? Que pasaron. Dice que las mujeres, o sea, sitiaron los romanos y no entraba comida. No había agua, no había comida, no había qué en Jerusalén. Después van a quemar, pero el sitio sitiaron y la gente se moría de hambre. Y las mujeres que tenían bebés, dice que han encontrado registros de mujeres judías que de hambre mataban a sus hijos, los cocinaban y se los comían. Y ese tipo de tribulación no se ha visto en ninguna otra generación, ¿no? Que así, de un pueblo que creyente, ¿no? Entonces la tribulación ha pasado acá, ¿no? Cuando sitiaron Entonces, esto es interesante para tener en cuenta, porque esto nos va a permitir entender un poquito, no lo que otros dicen. Antes estaban hablando del tema de las dispensaciones, ¿no? Y ahí hay un error de entendimiento de lo que Jesús ha dicho. Entonces, la tribulación que habla Mateo es una tribulación que pasó en los días de la destrucción del templo de Jerusalén. Para destruir Jerusalén habían murallas. Esas murallas todas se quemaron. Pero, ¿qué hicieron los romanos? Sitiaron. Esa profecía que dijo Jesús, que no quedará piedra sobre piedra, se va a cumplir en el año 70. Pero antes de eso viene una tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Los romanos sitian Jerusalén, ¿no? Se entiende qué cosa es sitiar, ¿no? Es un contexto para poder debilitar al pueblo que está dentro. Entonces, ¿cómo hacen? Les cortan las entradas de alimentos y las entradas de agua. Entonces, esperan que el ejército que está dentro se debilite, se debilite, se debilite, se debilite. Y dice, entre las historias de esos dos libros, cuentan eso, que mujeres judías que tenían sus bebés, los mataban y se los comían. Han encontrado mujeres comiéndose a sus hijos. O sea, es una tribulación desoladora tremenda, ¿no? Entonces, no, a veces cuando desconocemos un poco la historia y empezamos a creer lo que otros dicen y no lo estudiamos profundamente y vemos la corriente que podría ser la adecuada, entonces podemos ver que ahora, todo esto aconteció en el reino de Jesús, en el reino de Dios ya establecido, que ya se había acercado. ¿Ustedes qué dicen? Disculpe, repita la pregunta. El reino de Dios se había acercado, el reino de Dios estaba presente, y el rey profetizó que en el año 70 el templo se iba a destruir. Cuando se destruye el templo, ¿sabes qué cosa significa? La destrucción del sistema judío. Ahí se va a destruir, ese es el fin. ¿Por qué? Porque ese templo ya no se va a levantar, ¿no? Alguien lo puede levantar, pero el sistema ya no funciona ya. Por eso que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo del templo?
¿Alguien se acuerda? Se rasgó. Se rasgó. O sea, todo apunta a que la destrucción de Jerusalén es una profecía, se acaba el sistema judío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dispensacionalistas piensan que hay una promesa para los judíos y el sistema de los judíos todavía sigue funcionando. No, ya se acabó. Eso, el fin. Ese es el fin. ¿Ya? Entonces, ahí, hasta ahí dejamos un rato para poder descansar y ver la segunda parte de esto que está bastante interesante, poder ir viendo algunos pasajes de acá del texto y entender que Jesús nos da datos acerca de lo que va a ser el fin de qué, cómo va a ser todo el juicio, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús sigue reinando, ¿no? La destrucción del templo hace que el reino de Jesús destruya el templo. El antiguo, ¿por qué tenía que destruirse el templo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea tiene? ¿Por qué era necesario cerrar todo el tema del templo? Pastor, por el tema de que en el templo se hacían los mataban los animales, y bueno, ya. El hecho de que Jesús... Muy bien, buena observación, Roger. Buena observación. El sacrificio se seguía haciendo. La gente seguía haciendo sacrificios. Y Jesús tenía que, él mira proféticamente al año 70. Y dice, todo esto se va a caer. Va a ser el fin del sistema religioso judío en el 70. Ahí se va a acabar. ¿Sí? Ahora, el problema que hay actualmente, ¿por qué ustedes creen que Jerusalén, toda esa zona de ahí, que es Israel, ahora le dicen Palestina? ¿De dónde viene Palestina? No se lo pusieron los romanos, pastor. Me parece, no sé si fue Muy Adriano. bien, claro, Adriano. O sea, es importante, hermanos, que leamos historia. Porque si no, estamos como, no es el punto de darse, usted sabe más, no es la idea, sino que la historia me ayuda a entender los tiempos. Entonces, Adriano quiere destruir a Jerusalén después, pero es que él piensa que va a destruir el reino de Dios, él piensa eso. Ese Jesucristo vamos a destruirlo todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entregar esa zona a los musulmanes. Y la palabra palestino es una palabra que viene de los filisteos. Y los filisteos eran el que más daño hizo al pueblo de Dios, el que más fastidiaba. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Si vemos el Antiguo Testamento, los filisteos, esa palabra palestino viene de los filisteos. Entonces, Adriano, entendiendo la historia, ¿cómo desaparezco a esto? No quiero que quede el nombre de Jerusalén. No quiero que quede el nombre de Judea. ¿Cómo le pongo? Judea no. Palestina, que le cambie el nombre, pensando que va a desaparecer geográficamente. Pero es que Jesús dijo, este reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo mandaría a mis... Pero no tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, Jesús profetiza lo que se tiene que hacer y va a destruir el sistema de los judíos. Y ahí se acaba todo. ¿Por qué? Porque ahora son los creyentes, sean descendientes de judíos o gentiles, es la iglesia. Entonces, la salvación se da para los que creen, no por el hecho de nacer como judíos. Porque si uno va a la zona de conflicto, casi esa zona que dice que son Israel, son ateos. Son ateos. Hacen reuniones de esa reunión del orgullo gay y lo peor están haciendo ahí. Ese ataque que hubo de ¿cómo se llama ese grupo armado que hay allá de terroristas? Jamás. Ese era peor que Sodoma y Gomorra en esa zona de ahí, ¿no? Y se están quejando que cómo atacan al pueblo de Dios. Es que ese ya no es pueblo de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, reina en las personas. Eso es lo que no entendía Pilatos. Dice, ¿tú eres rey? Sí. Antes de ir, nomás, de repente, en todo caso, después ya del descanso lo explica. Sí. Cuando Adriano o el ejército romano destruye Jerusalén,
el conflicto que tiene no es con la iglesia, es con los judíos, porque los judíos se estaban rebelando, es contra eso. Ahora, en todo caso, mi pregunta estaba aquí. Jesús está hablando con sus discípulos y sus discípulos son judíos en todo caso, ¿no? Y la Sí, sí. interpretación que ellos le están dando es una interpretación nacionalista y les está diciendo qué es. Entonces, podemos observar, podríamos ver que este anuncio que él le está dando a ellos en calidad de judíos, o sea, una profecía en calidad de judíos, porque, o sea, si vamos a considerar de que es en el año 70 en el que se cumple, o se cumple parte de lo que se está anunciando, entonces él les está explicando conforme a lo que ellos le están preguntando, ¿no? O sea, en realidad el conflicto, porque le digo, ¿no? El conflicto que tiene Roma no es contra la iglesia, el conflicto que tiene Roma es contra Israel en realidad, o es contra Judea, ¿no? Contra los judíos, porque son los judíos los que se están rebelando, los que se han sublevado, son los judíos los que, es más, incluso en dos tiempos sucede el conflicto, ¿no? Uno en el año 70 y otro en el año 110, creo 115, en donde definitivamente ahí es donde ya cambian el nombre, ¿no? Cambian el nombre, le ponen a Elia Capitolina y a Ah, sí, sí. Jerusalén le llaman Filistea, ¿no? Palestina. Entonces, Sí, entonces eso es le pone Adriano, ¿no? Adriano le pone así para destruir todo el tema del sistema judío, ¿no? Y eso fue profetizado, que iba a destruir todo. Y Jesús lo profetizó. ¿dónde, en todo caso, dónde entra aquí la iglesia, ¿no? La profecía para la iglesia. Tal vez en el versículo, recién en el versículo 14, 24-14 de Mateo, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, tal vez en ese momento, Sí. Bueno, porque ahí si hay no que vamos a ver estar varios adoptando, versículos. Vamos a ver, en la segunda parte, ahí lo tengo ahí, podemos ir resolviendo con ok, eso. Pero buena observación, ¿no? El tema de los judíos es un tema bien complicado y el dispensacionalismo que aparece por una mujer, ¿no? Una disque profetisa que tuvo un sueño, ¿no? Una profetisa escocesa uh, que ella tiene un sueño donde ve a Jesús arrebatando a la iglesia, ¿no? Y ella era parte de ese arrebatamiento y recibe en el cielo y la iglesia se va a un sitio y no pasa la tribulación. Entonces, eso no está en la Biblia. A partir de ahí, ese pensamiento fue rechazado fuertemente, obviamente, ¿no? Siempre los reformadores, pues, tenían base bíblica para un sueño no va a determinar. Ahora, antes ya había presentado los jesuitas, habían presentado el tema del dispensacionalismo como una reacción a la reforma, ¿no? Entonces, tampoco tuvo asidero y esta mujer, pero de ahí aparece Scofield, pues, ¿no? Y a partir de la enseñanza de Scofield, como mencioné la vez pasada, Scofield toma ese dispensacionalismo y lo trabaja de una forma sistemática y lo empieza a explicar y a partir del siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII-XIX, se queda esa enseñanza, ¿no? Enseñanza que nunca había tenido asidero, que es casi una enseñanza que está basada, una vez más, ¿no? En un sueño de una mujer que ve que la iglesia se va y no pasa la tribulación. Hasta todo ese tiempo y hasta Scofield, todos entendían que vamos a pasar la tribulación. ¿Quiénes? Judíos y gentiles, creyentes, no creyentes van a pasar la tribulación. Con Scofield ya un poco que la gente empieza, entonces, ¿qué va a pasar? Empieza la enseñanza del rapto, sí, hay un arrebatamiento, pero para poder poner los pies en esta tierra y instalar la nueva Jerusalén. Pero ahí han creado una que va, ¿no? Y no pasa a la iglesia, o sea, una venida en secreto. Después vamos a tratar eso también del rapto, un poquito, ¿no? Por eso, hasta ahí dejamos un rato para poder, pues ya mira, son 9:20, unos 10 minutos, 9:30, volvemos.